Bueno, el tema que habíamos tratado en la clase pasada era cuando estamos trabajando con procesos cooperativos. Cuando estamos trabajando con procesos cooperativos, ¿qué problema teníamos? O podríamos llegar a tener. Problema de sincronización de procesos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un recurso compartido? Cuando tenemos un recurso compartido o varios recursos compartidos, podemos llegar a tener problemas con la sincronización de procesos. El área del código, ¿sí? Hay un área de código que es importante que se llama sección crítica, ¿sí? Y en esa sección crítica tiene que estar solamente un proceso a la vez. ¿Sí? Eso es lo que habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan? Bien. El tema es cómo resolvíamos el tema de la sección crítica. En este caso, habíamos dicho que habíamos nombrado dos formas de hacerlo, ¿sí? Es mediante la implementación de semáforos o la implementación de monitores. La implementación de semáforos forma parte de los sistemas operativos. Ahora, lo que son monitores, eso forma parte de los compiladores, ¿sí? O los lenguajes de programación de alto nivel. El tema de monitores es un tema que lo vamos a pasar por arriba, ¿sí? Porque en definitiva es más un tema de programación, de otra materia o de una materia que se llama programación concurrente. Seguramente ahí verán más en detalle lo que son los monitores. En definitiva, para implementar un monitor hay que programar, ¿sí? Entonces, no está al alcance de esta materia. Sí, lo que son los semáforos, hay ejemplos en las prácticas, porque en definitiva es plantear un ejemplo donde hay una sección crítica y implementar un semáforo, ¿sí? Cuando hablamos de semáforo, decimos que semáforo es un tipo de variable, ¿sí? Es un tipo de variable especial, es un tipo de dato abstracto, que pertenece al dominio de los enteros. Es una variable que es manejada por el sistema operativo, ¿sí? Entonces, cuando preguntan qué es un semáforo, no vayan a decir que es una variable entera. No, porque pertenece es un tipo de variable, ¿sí? Un tipo de dato abstracto, que pertenece al dominio de los enteros, ¿sí? ¿Me entiende? ¿Sí? Bien. Luego, el semáforo tiene sus tres operaciones, ¿sí? Inicialización del semáforo, cuando pide el recurso y cuando libera el recurso, ¿sí? O sea, cuando pide el recurso, llamamos al wait, DOM o PS, son todos, en definitiva son como sinónimos, ¿sí? En los libros aparecen de distintas formas.
libera el recurso, signal, cap, OBS. O sea, while, si ponemos while, pondríamos signal. Si ponemos down, ponemos cap. Si ponemos PS, ponemos BS. Después vamos a ver un ejemplo, que es un ejemplo de la práctica. Creo que ustedes todavía no vieron la parte de hilos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya empezaron a ver? Ah, bueno. ¿Y ya vieron el ejemplo de la variable compartida en hilos? Bien, entonces no va a hacer falta que lo diga, o si no lo pasamos por arriba, así por las dudas queda grabado. Entonces, esas son las operaciones del semáforo. La función down, PS, ¿sí?, es conocida como la función que pide el recurso, ¿sí? Y si el recurso no está disponible, ¿sí?, entraría en un while y va a empezar a preguntar, ¿sí?, si ese recurso o si esa variable, por ejemplo, cualquiera, puede ser el nombre, ¿sí? Vamos a llamarla S. Si S es menor o igual que 0, por ejemplo, eso significa que el recurso que quiere usar ese proceso no está disponible. Y si ese recurso no está disponible, queda en un bucle ahí, infinito, dando vuelta, hasta que se libera el recurso. Una vez que accede a la sección crítica, una vez que accede a la sección crítica, va a estar solamente ese solo proceso en la sección crítica. Luego va a ejecutar el signal. Bueno, el cap o el bes. Y esta función lo que hace es liberar el recurso que tenía tomado e incrementar el valor del semáforo. Vamos a suponer que tenemos varios recursos, ¿sí? Si tenemos varios recursos, la variable semáforo S va a estar inicializada con la cantidad de recursos disponibles. A medida que los recursos son tomados por los procesos, esa variable se va decrementando, ¿sí? Cuando ese proceso libera el recurso, lo tiene libre, incrementa el valor de la variable. Y eso lo hace después que salió de la sección crítica, sería en la sección restante, ¿sí? El semáforo tiene una sección preliminar y una sección restante. Bueno, sería un ejemplo, una inicialización del semáforo, ¿sí? Hace el while, se ejecuta el while, ¿sí? Eso va a entrar en un loop o no, hace el while, si el recurso está disponible, lo usa, o sea, si está disponible, lo usa. Entonces decrementa el valor del semáforo. Toma el recurso. En el caso que no, va a quedar en un bucle infinito, ¿sí? Una vez que termina, ejecuta el signal y incrementa el valor del semáforo. ¿Se entiende? Bien. Ahora, los tipos de semáforo pueden ser mutex, serían los binarios. Ahí el valor de semáforo toma el valor 0 o 1. Y los semáforos contadores, en el caso de que tenemos varios recursos que van a ser compartidos por distintos procesos. Tenemos varios recursos. No sé, por ejemplo, tenemos 10 buffers disponibles para usar, ¿sí?
que fueron creados. Bueno, a medida que los procesos van tomando esos buffers, que los van usando, el valor del semáforo se decrementa en 1. Si ese valía 10, entró al primer proceso, lo decrementa a valer 9, entra el otro, va a valer 8, hasta que los recursos, la cantidad de recursos es 0. ¿Mm? Cuando la cantidad de recursos es 0, ahí los procesos pueden llegar a entrar en una cola de espera. ¿Mm? Y el valor del semáforo puede empezar a tomar valores negativos. ¿Sí? Entonces, todos los que están en la cola esperando para tomar el recurso y no está disponible, el valor del semáforo se va decrementando, ¿sí? Entonces puede llegar a tomar valores negativos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, cuando pasa eso, esos procesos no van a quedar en forma infinita dando vuelta preguntando por el semáforo, porque si no estaría usando recursos del sistema. Entonces esos procesos se bloquean. Todos los que están en la cola de espera se bloquean. Pero ¿cómo tomaría valores menores a 1 si ya al estar en 0 no entraría en ninguna cuestión del código? Sí, pero viene, claro, pero viene otro proceso y tiene que quedarse en la cola esperando. Ya había uno, llegó uno, el semáforo estaba en 0, se quedó esperando. Ahora viene otro proceso, entonces ¿qué pasa? El valor del semáforo tiene que decrementar en 1. Entonces, ahí va a empezar a tomar valores negativos. Y viene otro, y viene otro. Entonces, a medida que van saliendo los procesos, van dejando los recursos, la función signal lo que hace es llamar al proceso, despertar al proceso que está en la cola esperando, al primero de todos, ¿sí? E incrementa el valor del semáforo. ¿Sí? Entran en esa cola de espera cuando son más de 2 procesos. Varios procesos, son varios procesos, sí, varios procesos. Porque tenés solamente 2 procesos. No, si tenés 2 procesos, no. Ahí estaríamos en un caso de un semáforo MUTEC. ¿Sí? En este caso estamos dando un ejemplo donde los semáforos son contadores, ¿sí? Donde hay varios recursos compartidos y el valor del semáforo va a tomar un valor n, ¿sí? 5, 6, 7, 8, depende de la cantidad de recursos que estén disponibles para usar. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, bueno, lo que hablamos recién, ¿sí? Eso se llama espera activa. ¿Sí? Cuando el valor es menor que 0, ¿sí? Se bloquea el proceso y pasa a una cola de espera. Entonces, el signal lo que hace es incrementar el semáforo y desbloquear al proceso que estaba en la cola, ¿sí? Esperando para tomar ese recurso. Creo que habíamos visto este ejemplo, pero por las dudas lo repasamos, ¿sí? En este caso habíamos dicho que había una sección crítica, ¿sí? Que en este caso va a ser el print, ¿sí? Pero bueno, yo acá estaría en el caso de una condición de carrera, donde un proceso, o sea, todo depende del orden en que se ejecuten esos procesos y cómo se deberían ejecutar. Y primero tendría que ser hola, primero tendría que ejecutarse el hola y después el adiós. ¿Sí? Entonces, si primero tendría que ejecutarse el hola, pero
si estamos compartiendo recursos, ¿sí? Y lanzamos, por ejemplo, dos hilos de ejecución, que son dos procesos distintos, y si tenemos más de una CPU, ¿qué puede pasar? Y puede pasar que el proceso 2 entre primero. Y si el proceso 2 entra primero, estamos en un problema. Entonces, arriba del print tendríamos que poner en qué? Igual. ¿Sí? Pero el semáforo va a tener que estar inicializado ¿de qué forma? En cero. ¿Sí? Tiene que estar inicializado en cero. Entonces, si por esas casualidades entra el proceso 2, automáticamente va a empezar a preguntar por el valor del semáforo. Como el semáforo está en cero, no entra. Se queda en el while esperando. Bueno, en algún momento va a entrar el proceso 1, va a imprimir el hola, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? While. Y tiene que haber un signal acá, ¿sí? Debajo del print va a haber un signal, ¿sí? Entonces libera y cuando entra el proceso 2 imprime el hola. ¿Sí? El adiós, perdón. Bueno, ¿quedó claro? Otro ejemplo, que no sé si lo vimos, por ejemplo, que es muy común esto, ¿sí? ¿Lo vieron en la práctica? Bien, bien, lo vieron en la práctica. Entonces, acá tenemos un problema de funciones que van a trabajar sobre una sección crítica. Y la sección crítica, en este caso, va a ser ¿quién? La variable saldo. La variable saldo es la sección crítica. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Que deposite dinero y... Vamos a suponer que la persona que va a retirar dinero está en el cajero automático. Por retirar dinero. Entra, pone la tarjeta, ¿sí? Le toma la tarjeta y, por ejemplo, cargó el saldo en una variable auxiliar, ¿sí? Bueno, ese es el saldo que teníamos. Justo en ese momento, el cajero empezó a dar vuelta, print, y nunca realiza la operación. Y por otro lado, a alguien se le ocurrió poner dinero en la cuenta. Entró a internet, entró al home banking, sin ningún problema, el proceso anduvo rápido. ¿Y qué pasó? Se metió. El proceso P1 está parado acá, ¿sí? Se quedó clavado ahí en la variable auxiliar. Y no terminó de resolver el problema, ¿sí? Mientras tanto se metió uno de los padres a pasarle dinero al hijo que está estudiando. Entonces, tomó la variable auxiliar, ¿sí? Hizo la operación y el saldo lo actualizó. ¿Y qué pasó con el otro proceso? Se actualizó. El otro proceso está con el saldo viejo todavía, ¿sí? Está con el saldo viejo, porque ya lo cargó en la variable auxiliar. Entonces, ¿qué pasó? Actualizó. ¿Bien? Pero actualizó el saldo con la variable viejo, con el saldo viejo. ¿Bien? Entonces ahí dice, bueno, ¿qué pasó? Y yo te puse dinero. ¿Cómo que tenés menos dinero? Y yo te puse. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Bueno, se lo vi, pero... entonces, para eso, ¿sí? Lo solucionamos. Creo que está escrito por acá. Sí, estaba escrito. ¿Sí? Lo solucionamos con mute. ¿Sí? Y la inicialización del semáforo la vamos a poner en 1. ¿Sí? Porque ahí es indistinto qué proceso entra primero.
¿sí? Lo importante es que cuando entre, esa variable compartida solamente la pueda acceder el proceso que está en la sección crítica, ¿sí? Y el otro proceso, por supuesto, cualquiera de los dos se va a quedar esperando si el valor de semáforo está en cero. Porque cuando entró este primero, va a poner el semáforo en cero. Entonces, si quiere entrar el otro, se va a quedar esperando hasta que se libere el recurso compartido. Bueno, acá podríamos ver un ejemplo . Vamos a entrar a la terminal y vamos a ver un ejemplo. Creo que está en prácticas. TP5. Acá. Bueno, acá teníamos un programa, no sé si es el ejemplo que vieron, pero tenemos un programa en C donde acá vamos a empezar a usar, o ustedes ya van a empezar a usar, ¿sí? Dos librerías nuevas, una que es la de semáforos y la otra es la que tiene que ver con hilos, ¿sí? La P3A, ¿sí? Que ya la habíamos nombrado, ¿se acuerda cuando vimos hilos? ¿Sí? Bueno, estas son las dos funciones nuevas que van a usar, ¿sí? Y vamos a definir una variable contador que en realidad va a ser la variable que pertenece a la sección crítica, ¿sí? La variable que pertenece a la sección crítica. Ahí declaraste partido y static y para qué usar static en C. En realidad es porque se definen variables, es una variable estática en realidad, tiene un valor constante, no se modifica. No. ¿Cómo? Y va a pertenecer a todo, a todo este proceso, digamos, a lo que está metido en el main, digamos, en el main principal. Luego teníamos la variable contador, ¿sí? La inicializamos en 0. En realidad, acá arriba lo que estamos haciendo es definiendo las dos funciones que vamos a, o los dos procedimientos, ¿sí? Acá definimos los dos hilos de ejecución, ¿sí? En este caso tengan en cuenta que para ver este ejemplo, ¿sí? Estamos usando hilos, ¿sí? Pero bueno, puede pasar que sean procesos cooperativos, ¿sí? Que sean dos procesos distintos. Claro. Lo que pasa es que en este caso, como para nosotros poder verlo, no tenemos distintos procesos, el ejemplo va a ser medio complicado. Entonces lo más fácil es
tener un proceso principal, ¿sí? Y crear dos hilos de ejecución, ¿sí? Uno de esos hilos de ejecución lo que va a hacer es hacer un for e incrementar esa variable. El otro hilo de ejecución va a trabajar sobre ese mismo recurso compartido, pero lo va a decrementar. ¿Sí? Entonces, el ejemplo, la idea es que esa variable, cuando yo la imprima, esté siempre en cero. Pero ¿qué pasa en el caso que yo no use semáforos? ¿Sí? Los dos hilos de ejecución van a estar compitiendo por la CPU. ¿Sí? Al estar compitiendo los dos hilos de ejecución por la CPU, puede pasar que los dos se metan a usar esa variable compartida. ¿Sí? Esa sección crítica que sería la variable contador. Entonces, tenemos la definición del hilo, la creación del hilo con el pthread create y el pthread join. Se lanzan los dos hilos a ejecutar, ¿sí? Acá lanzamos los dos hilos de ejecución, ¿sí? Y luego se imprime esa variable. Bien, en definitiva, luego vamos a tener, bueno, acá terminaría el programa principal, por supuesto, ¿no? El main, y acá vamos a tener definidas las dos funciones, ¿sí? De los dos hilos de ejecución, ¿sí? Un for que incrementa la variable y otro for que decrementa la variable. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, yo ya lo tengo compilado porque lo hice en la clase anterior. El tema de la compilación, ya saben que tienen que poner al final de la compilación el parámetro pthread, ¿sí? Tem 2. En 2 era, ¿no? Sí. Bueno, ahí vieron que ya dio otro valor, ¿sí? No siempre va a dar 0. Acá en este caso, los dos hilos se están metiendo, ¿sí? Se están metiendo a ejecutar la sección crítica, ¿sí? Bien, entonces, para que no pase esto, stem.c, pusimos antes de la variable con y la sección crítica las dos funciones, el while y el signal, y en este caso para el lenguaje ANSI C, esas dos funciones se llaman sendWhile y sendPost, ¿sí? sendWhile y sendPost. Entonces, antes de usar la variable contador, ¿sí? Se lanza o se pide, ¿sí? El sendWhile y va a preguntar por la variable semáforo, ¿sí? Esa variable semáforo estaba definida anteriormente, ¿sí? Entonces, una vez que libera el recurso,
lo hace a través de la sem-pos. ¿Sí? Entonces va a incrementar el valor del semáforo. ¿Sí? Por algún lado habíamos... acá. ¿Sí? Acá habíamos definido la variable semáforo, ¿sí? Lo habíamos definido como 1, ¿sí? Este parámetro en 0 es si son distintos procesos que están usando el semáforo, ¿sí? En este caso, como es un solo proceso principal, ese valor se pone en 0, ¿sí? Y esta es la declaración del valor del semáforo que va a estar en 1, ¿sí? Cuando hace el same wait, automáticamente pone el semáforo en 0, ¿sí? Lo decrementa. Bien. Bueno, lo mismo para la otra función, ¿sí? La que decrementa el valor del contador. Supuestamente, esto siempre debería dar 0. Y siempre va a dar 0, ¿sí? Quiere decir que está funcionando. Profe, la variable semáforo la inicializaste en 1. En 1, sí, en 1. Entonces, claro, ahí el que llegue primero. No importa El que si llegue primero, está, claro, el send wait lo que hace es decrementarlo. lo ¿Sí? incrementa y al Lo pone en toque 0. al siguiente y lo incrementa. Cuando termina de usar esa variable, que contó, porque si entró primero el primero, empezó a incrementar la variable, ¿sí? El valor del contador va a estar en 10.000. Claro. Cuando lo liberó, puede llegar va a entrar la otra función, ¿sí? O el otro procedimiento. El otro procedimiento lo decrementa. Entonces lo va a poner en 0. Pero va a entrar, ¿por qué? Porque la variable está en 1. ¿Se entendió? Bien. ¿Qué pasa con los semáforos? ¿Sí? Habíamos dicho que era una solución que era a través del sistema operativo. ¿Sí? El tema de los semáforos pasa que cuando yo tengo recursos compartidos y esos recursos compartidos están hechos con el mismo código, no sé, por ejemplo, a ver, yo tengo un sistema en un supermercado, tengo 30 cajas. Las 30 cajas que van a levantar. El mismo sistema, ¿sí? El mismo código. Entonces, el que programó ese código, ¿sí? Definió cuáles van a ser las secciones críticas. ¿Sí? Entonces, cuando esos recursos compartidos, porque puede haber varias secciones críticas, en este caso en el supermercado va a haber un montón, porque todo lo que es stock, va a haber una sección crítica, ¿sí? Pero bueno, es un mismo código, ¿sí? Es un mismo código que se usa en todas las cajas, ¿sí? Entonces ahí con los semáforos no habría mucho problema, ¿sí? Funcionan perfectamente. Ahora, ¿qué pasa cuando los recursos compartidos son con distintos procesos que son de distintos códigos?
¿Se entiende? Son distintos sistemas, ¿sí? Distintos sistemas, son distintos códigos hechos por personas distintas que están compartiendo recursos. Entonces puede pasar que alguno de esos procesos no esté bien programado, ¿sí? O alguien se olvidó de poner el wait y el signal, o alguien puso el wait y se olvidó de... Lo comentó al principio para probarlo, y después se olvidó de comentarlo, o de comentó uno y no de comentó el otro. Entonces, como son distintos códigos, ¿sí? Distintos códigos que usan esos recursos compartidos, puede pasar que haya problemas con las secciones críticas, ¿sí? Entonces, podemos llegar a tener inconsistencia de datos, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Yo tengo un solo código, ¿sí? Que es compartido, el ejemplo de supermercado, por distintas cajas, pero el mismo código, ¿sí? En cambio, cuando yo tengo recursos compartidos por distintos códigos, podemos llegar a tener problemas de inconsistencia de datos. Para eso, la solución que se implementó es a través de los compiladores, o los lenguajes de alto nivel, que son los monitores. Bien. Entonces, repetimos, los sistemas operativos proveen una solución llamada semáforo, los compiladores una solución llamada monitores. Un monitor es un tipo también abstracto de datos, ¿sí? En realidad es un método que se invoca, ¿sí? Lo que se hace con ese... Bueno, el método sería una sucesión de sentencias, ¿sí? Que van a estar dentro del monitor, ¿sí? Que es lo que tiene que realizar. Cada proceso, lo que se hace, bueno, es encapsular, ¿sí? En todo ese método, las operaciones que va a realizar el monitor, ¿sí? Esas operaciones que va a realizar el monitor, en este caso pueden ser modificar una variable, ¿sí? Si estoy compartiendo varios recursos, por ejemplo, no sé, distintos buffers, ¿sí? Modificar el puntero del buffer, ¿sí? O a sumarle 5 al puntero del buffer, restarle 10 al puntero del buffer, ¿sí? O sea, son todas operaciones que van a estar encapsuladas adentro del monitor. Entonces, cada proceso, perdón, un único proceso va a estar adentro del monitor. Lo único que me garantice que esto funcione bien, en este caso, porque los códigos pueden ser distintos, pero lo único que me garantice que esto funciona bien, ¿qué va a ser? Que esté bien programado el monitor, ¿sí? Si el monitor está bien programado, ¿sí? Los procesos que invocan al monitor siempre va a haber uno solo, ¿sí? En el monitor. Entonces me garantiza que eso funcione correctamente y no haya inconsistencia de datos. ¿Se entiende? No tenemos ejemplos de monitores, ¿por qué? Sí, porque siempre está programar en algún lenguaje, ¿sí? E implementar monitores y bueno, ustedes no están todavía capacitados para eso, se lo van a ver en alguna materia, ¿sí? O sea, el alcance nuestro de algún ejemplo llegó hasta semáforos, ¿sí?
En realidad antes no teníamos ni siquiera ejemplos de semáforo. A medida que empezamos a trabajar con el sistema operativo y empezar a hacer ejemplos sobre la máquina, implementamos un ejemplo del uso del semáforo, ¿sí? Pero no llegamos a un ejemplo de implementación de monitores. Bueno, como les dije, le pido al monitor que haga algo, ¿sí? Si el buffer está disponible o si la variable compartida está disponible, ¿sí? Pero son operaciones que le pido al monitor, ¿sí? El monitor entonces encapsula todas las operaciones que tiene el monitor acá adentro, ¿sí? Varias operaciones. Y estos serían los procesos que están en la cola esperando para hacer uso del monitor. ¿Sí? Entonces, un proceso solamente va a estar en el monitor. No, lo que digo, o sea, varios procesos no pueden llamar al mismo tiempo. No, lo van a llamar, pero va a tener que esperar. Es uno solo va a estar en la sección del monitor. ¿Sí? Es lo mismo que el semáforo. Pero bueno, en este caso, el tema del semáforo funciona bien, como les decía, para un mismo código. ¿Sí? En cambio acá, todos estos procesos pueden ser de códigos distintos. ¿Sí? Fueron programados por distintas personas. Pero bueno, al hacer uso de los recursos compartidos o de una sección crítica, sí o sí tienen que llamar a un monitor que alguien lo programó. ¿Sí? Y supuestamente, si el monitor está bien programado, no van a tener problemas. ¿Sí? Bueno, como ya dijimos, encapsula todos los procedimientos: consulta, invocación, desplazamiento, incremento de una variable, grabar sobre un recurso. Entonces los hilos van a invocar al método monitor. Solo uno va a poder estar en la sesión del monitor. ¿Sí? Y como dijimos, la única garantía es que el monitor esté bien programado. ¿Sí? Con el tema de los procesos que están en la cola, digo cola, pero bueno, sería un conjunto, ¿sí? De procesos que están esperando. ¿Sí? No es una cola, un first server, ¿sí? Una cola fija. Digo cola en general, ¿sí? Cola de procesos. Existe una variable que se llama condition, ¿sí? Esa variable condition tiene dos operaciones, ¿sí? La operación wait y una operación signal, que son propias del monitor, ¿sí? Esas operaciones wait y signal lo que van a hacer es manejar la entrada de los procesos que quieren invocar al monitor, ¿sí? Entonces el proceso que invocó al monitor va a ejecutar un signal, ¿sí? Perdón, un wait. ¿Sí? Pero bueno, no es la misma wait y signal del semáforo, ¿sí? Son dos operaciones, se llaman variables condition, que son propias del monitor, ¿sí? Bien, entonces, con respecto a lo que tiene que ver con sincronización de procesos, este sería uno de los últimos temas: semáforos y monitores, ¿sí? Como les dije, monitores los vemos un poco por arriba, porque tiene que ver más con programación, ¿sí? Bien, final del tema. ¿Alguna pregunta?